La psicodeconstrucción. El desmontaje integral de todo lo psíquico y lo social. Texto fundacional. Autor: Licenciado Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista, investigador. Derechos reservados. Psicología deconstructiva. Nuestro maestro será ahora el filósofo Jacques Derrida, nacido en Argelia, 1930-2004, y que fuera uno de los más influyentes pensadores de la posmodernidad. Gracias al mismo, el concepto de deconstrucción adquirió fama internacional. Derrida considera el concepto de deconstrucción como la traducción del término alemán Destruction, que fuera utilizado por el filósofo Heidegger en su libro Ser y Tiempo. Lo consideró como más pertinente al término destrucción, porque la cuestión no consiste en destruir sino en analizar. Como nueva posibilidad, Derrida considera el término difference como diferencia, que encontramos como diferencias al descomponer la estructura del lenguaje según su contexto correspondiente. No solo la búsqueda de diferencias sino además de jerarquías de un concepto en relación a otra. Sin embargo, y considerando la idea de diferencia, vamos a sumar el psicoanálisis lacaniano y la noción de interpretación de significantes, como símbolos que remiten a una multiplicidad de sentidos inconscientes, tanto en el sujeto como en lo social, lo que culmina en la idea de interpretación deconstructiva, como análisis del texto social, como el desglose de las significaciones establecidas presuponiendo que la operatoria inversa de la deconstrucción como construcción y reconstrucción conceptual está implícito. Es la vieja discusión entre análisis y síntesis lo que nos lleva a la síntesis dialéctica, si sumamos el método dialéctico. De hecho, la psicología social deconstructiva no puede deprivarse en una sola filosofía sino en varias, como enfoque interdisciplinar y con un foco que es la deconstrucción de todos términos de la sociedad. Suponer lo social o deconstruir lo social. Un enfoque común suele ser que se considere a lo social como dado, como obvio, como lo que está presente como el agua para el pez, sin que medien mayores análisis. Aludimos incluso a lo social, o a los factores sociales que generan la enfermedad mental, etc., es decir, necesitamos relativizar el concepto de sociedad y los elementos vinculados, cultura, clases sociales, familia, sujeto, institución, etc., es la operatoria inversa de suponer lo social como algo natural y ya dado para siempre. Muchas veces se suele naturalizar lo social como forma de adjudicarle el rol de contexto de lo que sucede, tal como afirmamos el agua respecto del pez. Y sabemos que los peces no logran descubrir el agua sino en el caso del pez volador, u otros, pero acotados. De modo que, la operatoria propia de una psicología social deconstructiva, consiste en descristalizar lo obvio de suponer que lo social está dado. Es decir, la operatoria inversa de lo social como resultado de complejísimos procesos tras bambalinas. Crítica social o desmontaje. La deconstrucción de todos los términos de la sociedad y el sujeto, los grupos e instituciones no se reduce a la simple crítica social para hundir sus raíces en la resignificación social, como corolario y concomitante de la deconstrucción. En definitiva, deconstruimos lo social para reformularla, para otorgarle un nuevo sentido, desde un nuevo enfoque, desde una nueva posición, y haciendo honor a la multiplicidad de posibilidades conceptuales respecto de cada tema. De modo que, la palabra desmontar, integralmente, para rearmar desde una nueva perspectiva nos suena acorde con la idea de deconstrucción social. También la idea de desensamblar, como en el caso de la familia ensamblada, o la pareja, donde deconstruimos la misma idea de pareja para analizar la pareja interna de cada partener, como pareja inconsciente, entre otros conceptos. En definitiva, para Jacques Derrida, la deconstrucción formaliza la pregunta ¿qué es? Y su correlato, ¿por qué es? Es decir, a lo que ya estamos acostumbrados, la pregunta por la causa social, psíquica o psicosocial, si lo vemos desde la psicología social. El ¿qué es? Constituye una pregunta por la esencia, lo que define un proceso, un sujeto, una idea. El ¿por qué es? Alude a las causas, a las razones y efectivamente, el enfoque deconstructivo nos lleva incluso a deconstruir tales definiciones oficiales, las mismas causas consagradas porque lo vamos a considerar como
instituidos, como dados, y que de lo que se trata es el desmontaje de tales ideas o representaciones sociales. El desmontaje de lo grupal. El desmontaje del concepto grupo implica pensar en lo que Sartre llamó serialidad, como el ejemplo de la cola de autobús entre otros. Es decir, intentar entender lo que es no grupo, para comprender el proceso grupal, los grupos, la lógica de los grupos. Para comenzar, sabemos que el sujeto es lo contrario al grupo, como opuesto dialéctico, pero es el sujeto el que busca el lazo grupal, merced a que está programado para la pertenencia grupal. Podemos responder con la afirmativa porque el sujeto proviene de otro grupo, que es la familia. De modo que, muchos procesos poseen origen en algo similar como es el grupo familiar, que predispone para otros grupos. Es decir, cada sujeto posee un modelo de grupo incorporado en su familia como dinámica grupal familia, con su líder, los roles, conflictos, historia, etc., que lo habilita a la pertenencia grupal. De modo que, los grupos no se arman a partir de simples individuos que, sumados, llevan al grupo porque cada sujeto conlleva ya premisas grupales para pertenecer a otros grupos. Es decir, el enfoque deconstructivo, el desmontaje del grupo nos lleva al grupo interno del sujeto, que bien lo dijo Pichon Riviere. Pero si ahondamos en el desmontaje del grupo o sus orígenes, estamos obligados a preguntar sobre el rol del niño y la madre, como primer lazo de apego, como diada que es al mismo tiempo grupal porque el padre está presente, la madre es parte de un grupo, o mejor, incluso el sujeto está siempre en situación grupal, aunque en el caso de la serie, asemeje dispersión. No consiste en una dispersión porque implica un grupo mayor y ya social, diferente al familiar que fue tomado entonces como modelo para juzgar la serie. La serie es un agrupamiento social, ya colectivo, si pasamos a otro nivel o tipo lógico. Si damos el salto, vemos que es un grupo de personas esperando el colectivo y como bien lo dijo Blecher en su Simbiosis y ambigüedad, existe un vínculo sincrético, indiviso, pero vínculo implícito al fin. Todos comparten la idea de viajar al mismo destino o similar y el rol es igual, son pasajeros. Pero en donde deconstruimos en el sentido de relativizar el sentido de lo dado como grupo, con sus funciones considerados incluso naturales, como en el caso de la familia, es cuando tomamos las categorías de lo uno, a saber, de lo instituido, lo instituyente, y la institucionalización. Es decir, como agentes de cambios promovemos lo instituyente, lo que cambie la visión clásica de la familia patriarcal o la pareja patriarcal, por ejemplo. Es decir, la deconstrucción en el sentido de promover cambios, para retomar la inspiración del maestro Pichon. La deconstrucción de la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pregunta compleja que se responde no en forma pueril sino a partir de una filosofía social, a partir del conocimiento del capitalismo, la sociedad feudal, la sociedad antigua, e incluso, sociedades socialistas como lo fue la URSS o la China comunista actual. Es decir, implica una concepción general sobre la sociedad y su decurso, su historia, sus orígenes, como los burgueses en los burgos de la sociedad feudal. Implica una sociología como estudio sistemático de lo social, la sociedad capitalista y sus avatares. Implica no solo eso porque además necesitamos de un método para pensar los procesos. Y tal método lo consideramos como la dialéctica, del que deriva el materialismo dialéctico, como concepción materialista de la historia, la sociedad y la subjetividad. Así, el ser humano aparece como emergente histórico, un sujeto de la historia, como resultado de la dialéctica de clases, porque la sociedad capitalista está dividida en dos grandes clases, que luchan en el plano económico, el político y el social. Es una dialéctica desigual porque quienes detentan el capital explotan a los esclavos, o proletarios que solo disponen de la fuerza de trabajo que venden por lo que se llama salario. Y tal explotación, como el hecho de que los ricos o dueños de las fábricas y bancos, no producen plusvalía como su explotado, el trabajador. De modo que, el trabajo alienado, explotado, que hace sufrir repercute en el individuo que se aliena, sufre, y transmite todo eso en su familia, que también está estructurado según el sistema social. Es en la familia patriarcal, donde se transmiten todos los males de parejas, de maltratos, de adicciones y conflictos, etc., que hacen sufrir a todos.
De modo que, no podemos entender ni el concepto de salud o el de enfermedad si no analizamos el sistema social y sus contradicciones. Incluso, la deconstrucción del par, salud, enfermedad, nos lleva muy lejos, como atestigua la historia del psicoanálisis o los aportes de Pichon en el tema. Es demoler sus bases ideológicas porque la salud o la enfermedad están teñidas del discurso del amo, con criterios adaptativos, con criterios alienantes, naturalizando una vida invivible, de explotación del hombre por el hombre. La deconstrucción del neoliberalismo. Existe el neoliberalismo, como sistema social, fase postmoderna del capitalismo o como forma de capitalismo emergente merced a los progresos sociotecnológicos propios de una sociedad enviscada en la realización de los objetos, la técnica, los bienes y el capital, antes que desde lo humano. Sin dudas que sí, y citamos un enfoque deconstructivo del neoliberalismo. Socioanalítica del neoliberalismo. El neoliberalismo es la fase financiera del capitalismo. Es decir, su ideología fundamental y como modelo social de opresión del capitalismo financiero ya no a un solo país o continente sino a escala planetaria. Es un estilo de intercambio económico donde minorías financieras descuellan por sobre el viejo capitalismo productivo y empresarial. Esto no significa que las empresas hayan desaparecido sino el predominio de lo financiero por sobre el capitalismo que aún brindaba trabajos a sus esclavos o asalariados. Es la fase financiera del capitalismo que atravesó diversas etapas pasando por los gremios, las grandes empresas hasta llegar al momento en que los bonos, las acciones, las monedas electrónicas, Bitcoin, etc., mandan. Es el momento en que la bolsa manda más que los gobiernos proliberales. Con sus disciplinas fiscales, ajuste fiscal, ajustes por todos lados, pero por sobre todo, ajustar al pobre que paga las deudas con el FMI con su hambre y privación. Las tasas de interés son determinados por el mercado de buitres financieros insensibles que ni conocen a sus víctimas porque muchos son fondos de inversiones o de robos legales a través de jugosos intereses. En muchas partes pretenden una economía productiva como nostalgia hacia el viejo capitalismo empresarial, las fábricas, y abren el mercado pero solo para ser inundados por importaciones debiéndose cerrar muchas pymes, emprendimientos, desocupación masiva, ejército de reservas, que sufren los modelos neoliberales. A esta dictadura financiera acompaña regularmente gobiernos corruptos que lucran con la obra pública, con connivencias judiciales, llevando a una dictadura judicial financiera y manipulativa. El fracaso es previsible y todos terminan endeudando a su país con fugas masivas de capitales, desinversión, crisis social, hiperinflación, con las secuelas de sufrimiento del pueblo que es manipulado por los medios corporativos y periodistas mercenarios sin éticas. Tal el panorama del capitalismo en su fase financiera o neoliberal. ¿Cuál es el papel del socioanálisis y del socioanalista en este panorama lúgubre? Desmitificar al poder, ayudando al develamiento de los mecanismos implícitos, los negociados, explicitando los operativos mediáticos, pantallas, que operan para ocultar la impotencia del poder para plasmar un programa consecuente con las necesidades sociales. Promover debates sobre tópicos silenciados, orientando las discusiones hacia medidas y programas más consecuentes que las ilusiones tecnocráticas de economistas liberales que solo ajustan a los pobres. Pero también de confrontaciones en los medios donde se pretenden legitimar las medidas y acciones autoritarias, segmentarias, insuficientes para paliar las crisis promovidas por el neoliberalismo. Confrontaciones mayéuticas, explicitando a los demagogos, a los representantes corporativos que buscan instalar políticas minoritarias, corporativas, del poder. Participar en proyectos de ley y debates brindando criterios científicamente validados y donde se juegan una pluralidad de cosmovisiones que requieren esclarecimientos, so pena de proyectos sectoriales que excluyen a los pobres. En definitiva, el socioanalista es un agente de cambio que promueve transformaciones pero desmontando las falsas premisas o sofismas y estratagemas del poder, de las clases sociales, etnias, imperios, etc., a los fines de una resolución positiva y humanitaria. D. El socioanálisis. De construir ismos o develar ismos. Cuando empezamos a desmenuzar una ideología, una visión del mundo, los criterios de un orador, una religión, un movimiento, una clase social, una cultura, etc., lo que encontramos según la propuesta socioanalítica transdisciplinar son los ismos, o islote de saberes, de visiones, de modelos de mundos acotados, de parcialidades que se pretenden el todo que determina a las partes.
Son los ismos fundados en la visión de túnel, como forma de percepción y pensamiento, prácticas e ideales acotados al foco de la propia visión. De modo que, detrás de las pretensiones holistas y del afán de ser la verdad misma, encontramos los ismos como fragmentos y visiones parciales de un tema, la sociedad, la cultura, la política, entre otros. De modo que, llegar a tales ismos implica utilizar el método de la cebolla, donde vamos sacando cáscaras tras cáscaras hasta dar con el núcleo de la idea de un sujeto, grupo o sociedad. Es decir, dar con el ismo para igualmente deconstruirlo, relativizarlo como parcialidad, como fragmento de visión que se pretende el todo. Así, deconstruir y develar ismos nos llevan a una visión complementaria donde damos con tales miradas sesgadas para luego proceder a su deconstrucción y concatenación con miradas más consensuales, más compartidas, porque, en definitiva, lo objetivo social, Gramsci, no implica sino lo subjetivo social, colectivizado, aunque no olvidar nunca lo inverso, es decir, que las partes cumplen su función pero solo como algo particular y singular, pero como parte de un todo. Deconstruir los males de archivos. La vieja generación lega, se transmite, en la nueva generación a través de los tiempos. Los males que transmiten son los males de archivos, modelos acaecidos, malos ejemplos, modelos de violencias de parejas, de divorcios difíciles, de fracasos, etc., que los hijos asumen y eligen como insignias de su identidad familiar. Deconstruir tales males de archivos implica su despotenciación, previo pasaje al plano de la palabra, en rueda grupal, etc., para problematizar sus términos, a sabiendas de que son males transmitidos, que nos tornan marionetas de modelos transmitidos. También despotenciamos la eficacia simbólica de tales archivos inconscientes el intervenir lo transmitido en los niños, conversando con ellos sobre el tema, considerándolos como temas a tratar y que siempre es posible cambiar hacia otros rumbos. Deconstruir los grandes relatos. Sin dudas, el siglo XX significó el auge de los grandes relatos, así como en el siglo XIX el del anarquismo y el darwinismo, como ejemplos. Pero también, el siglo XX significó el fracaso radical de tales relatos. Es el caso del marxismo como ismo filosófico, político, económico, social y como utopía. Aún hoy día se lo considera una propuesta interesante y existen partidos e intelectuales que pregonan su validez. Pero no es que considere su no validez sino su rango de ismo, es decir, pretensión parcial, que requiere de otros relatos, como el psicoanálisis, la sociología, la antropología, la ética social, y más, porque el ser humano es integral y cualquier propuesta que obvie su deseo, sus logros históricos, sus ideales, etc., van al fracaso. De modo que, deconstruir el marxismo como uno de los grandes relatos, implica esa faceta, quedando lo otro, sus ideas sobre las clases sociales, la marcha de la historia, el método dialéctico, etc., como buenas propuestas para la praxis social. Por otro, el discurso amo del capitalismo y como gran relato que busca legitimar una sociedad desigual, ha entrado en crisis hace rato y ya no se lo considera como sociedad viable. Al contrario, las protestas y reformulaciones llueven en un marco de conformismo de mercado, de apatía ideológica y de utopías que han devenido pesimismos. Deconstruir mandatos sociales. Los mandatos son moldes sociales consagrados que legitiman un modelo de mundo, de sociedad, de ideal de clases, de índole sociocultural e histórica. Implican el imperativo social de ser como el mandato ordena. Un molde de familia, de lo normal, de lo enfermo, de educación, de ser masculino o femenino, de modalidad del amor y la pareja, entre muchos otros. Por ejemplo, si consideramos desde la psicología social de géneros y parejas, la idea de pareja, como estilo de amor y de construir una pareja, aparece como epocal, en correspondencia con un momento histórico, que brinda sus limitaciones y posibilidades acotadas un orden social de relaciones que también es una imposición que necesitamos deconstruir o despotenciar para liberar al sujeto de su sujeción a los mandatos sociales. Es decir, se lo libera de ser la marioneta de mandatos sociales, de clases, de familias, de linajes. En definitiva, estamos hablando de mandatos inconscientes, como formas sociales inconscientes o modelos sociales que se imponen como criterios o modelos a seguir so pena de padecer la descalificación, la demonización y la criminalización concertada. Deconstruir la familia patriarcal.
La familia constituye el dispositivo grupal, sociocultural, simbólico, ideológico y psicológico que transmite los moldes sociales de la ideología dominante. Es decir, es la familia del capitalismo, según va variando el mismo. La misma familia constituye un molde social, un formato existencial, un grupo característico, que transmite roles, normas y valores adaptativos en relación al orden social. Es un grupo conformista de por sí. De modo que prepara para el mercado, para el consumismo, para comunicarse según pautas normalizadas por el proceso social de normalización. Los valores que transmite son el egoísmo individualista, la lógica economicista donde, ser es tener, entre muchos otros, disvalores, porque el valor plenamente humano no es lo material sino la vida, el prójimo, el semejante, la ética del cuidado del otro. De modo que la familia programa sujetos para el engranaje social o programa social capitalista. La lógica inconsciente es el mentado afán de acumular dineros, bienes, lo material, en detrimento incluso de la vida. En la familia se incorporan los moldes sociales que son reforzados por la escuela y los medios, entre otros. Allí se asimila el modelo de amor, de pareja, igualmente, pareja patriarcal. De modo que, la escuela familiar, debe ser desmontada en sus premisas ideológicas, su estilo de transmisión inconsciente de los moldes patriarcales, etc., a los fines de crear una familia más humanista y sensible a los valores humanos. Deconstruir la familia es despotenciar sus moldes, las ideas que transmite en complicidad con la ideología dominante. Es deconstruir a la pareja paterna para generar amores más simétricos, dialécticos, inclusivas o de participación recíprocas. Cita de El socioanálisis, de construcción social. Al socioanalista le cupe la deconstrucción de lo social con fines explicativos y de validación de sus deducciones. Pero al mismo tiempo que concatena la diversidad de símbolos, construye lo social y devela su sentido oculto, como deconstrucción complementaria. Construcción y deconstrucción son dialécticos. Los procesos sociales son resultados de construcciones subjetivas, intersubjetivas, transsubjetivas, grupales, de clases, étnicas y la labor consiste en explicar cómo suceden, sucedieron o sucederán las cosas. Esta exégesis de lo social ayuda a explicar la génesis, los orígenes, las causas de los procesos. Sin embargo, lo que el socioanalista busca es la verdad que alimenta los procesos. Las ideologías que procesan conductas, ideas, opiniones, operativos sociales mediáticos, etc., al comprender la ideología de un personaje, se comprende muy bien el accionar en el ámbito social. La cosmovisión, el punto de vista, aluden a la pertenencia de clase, nos indican los intereses creados. Pero no aludo a reconstrucciones fácticas sino discursivas. Es en la verba de cada actor donde analizamos la razón de ser de muchos procesos. Cada actor busca concretar su punto de vista, su cosmovisión, sus intereses, por lo que, la mayéutica social, correlacionada a otras informaciones sobre el tema, nos brindan importantes ideas para la elaboración. Nos interesa la puesta en escena como resultado, como la punta del iceberg, pero el objetivo es la verdad que alimenta tales. Es una verdad subjetiva, grupal, social, étnica, donde todo un sistema de ideas o inconscientes social, orienta en el sentido de ideales sociales, intereses económicos, políticos, culturales. Deconstruir la educación. La educación es la institución social donde los sujetos son programados para cuadrar en el lecho de Procusto de lo social. No es solo instrucción o institución de simples aprendizajes porque la faz conformista y adaptativa de la institución educativa se deja traslucir. ¿Qué deconstruimos en educación? Los discursos educativos, del sistema educativo, el diseño curricular, el rol docente como agente adaptativo y funcional al sistema dado de cosas. Es decir, al servicio de la alienación social. Incluso, deconstruimos la alienación social, en el plano discursivo, en el plano de las significaciones consagradas, instituidas, oficiando de rol instituyente, promoviendo cambios, como visiones alternativas, a la alienación social como factor promotora de la enfermedad social. Deconstruimos la faz adaptativa de todas las instituciones, operando el viraje analítico hacia la faz liberadora, que desaliena, que despotencia las representaciones que alienan, que oprimen, las prácticas de explotación del prójimo, promoviendo una ética de la liberación en todos los campos. Deconstruir las ideologías.
Nuestro enfoque de psicología social socioanalítica, a partir del socioanálisis pichoniano, nos indica que las ideologías, tal como nos lo enseñó el maestro Pichon, constituyen representaciones que legitiman la maquinaria social de alienación y que, lo crucial, implica el análisis de sus infraestructuras motivaciones a los fines de su explicitación. Sin dudas que el enfoque resulta válido e interesante. Desde el enfoque socioanalítico estamos obligados a analizar toda ideología como ismo o visión de túnel, como discurso que legitima no la realidad social compartida y definida por todos los grupos sociales sino por grupos dominantes, como discurso amo, como discurso dominante y que necesitamos considerar como ismos, o mejor, como ismos que buscan legitimar intereses creados. Es decir, la pretensión de los ismos ideológicos de abarcar toda la realidad social queda reducida a su rango de ismo reduccionista con afán de dominio, procustiano, del escenario social. De hecho, los ismos pelean, hay reyertas, hay ideologías dominantes que ilusionan con ciertas visiones, con ciertas lógicas que nunca logran la hegemonía completa como hipnotización total de la sociedad. Por el contrario, develar el rango de ismo de tales, ayudan a despotenciar sus intenciones sectoriales. Deconstruir las cultura etnocéntricas. Desde Grecia, Roma, pasando por la Edad Media hasta el descubrimiento de América, etc., nuestra cultura es importada, como discurso eurocentrista, como discurso imperialista de pueblos conquistadores que nos legaron sus filósofos, científicos como Galileo, etc., así como sus disciplinas científicas, sus religiones, modelo capitalista, sistema política, modelo educativo, entre muchos otros legados, alienantes. Deconstruir tales como discursos etnocéntricos como modelos de mundos eurocéntricos ayudarán a especificar la propia cultura local, las propias prácticas más libres de legados enajenantes. Deconstruir el programa social. En psicología social socioanalítica se considera el objeto de estudio al programa social como objeto simbólico que determina prácticas, sentimientos e ideales, y la idea consiste en visibilizar la existencia de este programa simbólico y social a los fines de su despotenciación. Por programa social, acudimos en ayuda de la sociomática, como ámbito del socioanálisis que estudia el programa social. Sociomática. Es el estudio de los procesos sociales como programas sociales y como una propuesta de paradigma de lo social. Es la metáfora socioinformática en el campo del socioanálisis. Es la consideración de las funciones sociales, los actos sociales, la comunicación social, la socialización, tanto primaria como secundaria, etc., como programados, como procesos funcionales programados, donde se juegan programas de clases, de familias, de etnias, de segmentos de clases, de toda una cultura, de varias culturas, etc. Lo que Max Weber denominó acción social, constituye el acto de una potencia programada. Una acción social programada. Las funciones, disfunciones y no funciones del funcionalismo son funciones programadas. Las clases sociales son grupos programados para operar de una determinada forma, con ciertos ideales, costumbres, hasta hábitus, si lo decimos desde Pierre Bourdieu. Mejor dicho, las clases de conductas sociales programadas. Incluso lo que Marx denominó lucha de clases, no constituye sino una faz del programa social contradictorio del capitalismo. Como estaba programado el señor feudal y los siervos de la gleba en su momento. Lo que Augusto Comte denominó tormentas sociales, no constituyen sino momentos del desencuentro social entre clases y segmentos de clases igualmente programadas. Incluso en vías de programación y de momentos en que el programa sufre cambios como cambio social. Los procesos económicos están pautados, hay reglas, hay previsibilidad, expectativas, etc., porque estamos programados para un mercado, para los intercambios, para utilizar el dinero o defender nuestra familia, nuestra nación, nuestro club deportivo o a la mujer que amamos. Las estructuras sociales, según el funcionalismo, no son sino programas sociales, enunciados en términos de un lenguaje fijista, estático y de estructuras, que en su tiempo prometió ser fecundo pero deprivó en el determinismo estructural, y dificultades para miradas más flexibles, de cambios sociales. Pero hay algo fecundo en el enfoque funcionalista y que es el concepto de función, que los programas sociales constituyen sistemas de funciones, o mejor, articulación de función programadas en la memoria social,
y pauta planes de vinculación, costumbres, hábitos, ritos y mitos, ideales sociales, incluso los conflictos de funciones, incompatibles por los intereses y logros desiguales, etc. Según nuestro enfoque, la teoría del conflicto social es ya conflicto de funciones, de programas incompatibles, de prácticas programadas desiguales, donde asistimos a funciones o roles de explotadores y explotados, de ricos y pobres, entre otros. Incluso en el denominado darwinismo social, desde Spencer conlleva algo de verdad, que las clases programadas, en su función social de dueño de las máquinas y el capital, se impone al asalariado, carente de máquinas y capital, donde sí podemos asistir a la supervivencia del más pudiente, como imposición del más poderoso, del explotador sobre el explotado. Es decir, muchas de las teorías sociológicas conllevan vestigios de una verdad, una arista de la verdad social, y esa verdad lo ubicamos en el conato social, propio de etnias, clases, culturas y todas las sociedades. Cuando el funcionalismo nos habla de funciones manifiestas y funciones latentes, lo entendemos desde nuestra perspectiva como un programa latente, y manifestaciones sociales del mismo como funciones sociales, roles sociales, vínculos sociales, etc., de modo que iremos elaborando estos conceptos desde nuestro paradigma. Es decir, considerando la cita de Sociomática, la tarea consiste en la deconstrucción del programa social, los roles programados, el escenario social programado, las normas y valores capitalistas que sumen al sujeto y familia en una lógica enajenante. Es decir, la problematización de los términos del programa social a los fines de sacar potencia a sus premisas como lógica social. Nota: el breviario implica simplemente sugerencias sobre líneas de deconstrucción, de tópicos a deconstruir, despotenciar, desmitificar, visibilizar, problematizar, etc., a los fines de impedir que provoque